Tiene una gran diferencia en la historia, no solo nuestra historia, sino la historia de la tierra que nosotros pisamos. Quiero que ustedes acepten lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo les voy a decir. Y ahí va el título de la palabra. Vamos a ver la oración que cambia los tiempos. Oración que cambia los tiempos. Dígale al que está al lado suyo. Oración que cambia los tiempos. ¿Se da cuenta de lo que he dicho? Nosotros queremos que este tiempo cambie, ¿no? Y usted tiene la esperanza en el candidato que ha elegido, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno me dice, ni sé por quién voy a votar, y a lo mejor voy a votar por uno y después me arrepiento. En realidad no es mucha la expectativa que hay en relación a esto. Por ahí algunos están más convencidos que otros. Pero el Señor a nosotros, los que estamos aquí, nos educa, nos ilumina respecto de nuestra responsabilidad en lo que hace al bienestar de la tierra que nosotros pisamos. Dios quiere que nuestra tierra tenga bendición y no depende del resultado de las elecciones, sino del rol de la iglesia. La oración de la iglesia puede cambiar la historia. Yo se lo quiero compartir, no para que usted se edifique más letra en su corazón, sino para que usted se haga cargo de lo que va a llevar hoy. Muchas veces me quedo con esta sensación. Entiendo que la palabra salió bien, digo, mi cabeza, pero los hermanos le irán a hacer caso a lo que hablamos. Por ejemplo, hablamos del perdón tantas veces. Y yo me quedo con esa sensación. Cierto que tenía 2 o 3 que estaban ahí, crujiendo los dientes con algunas deudas, con algunas situaciones. Ojalá la palabra haga su trabajo. Siempre me quedo con la idea de, ¿será suficiente la enseñanza o con exponer bien la palabra para que la iglesia haga lo que Dios dice? No somos solo oidores de la palabra. Dice el apóstol Santiago, lo más necesario es oír y hacer. Somos hacedores de la palabra. Y si parto de la oración que cambia los tiempos, ¿qué es lo que Dios nos está indicando hacer? Orar, mi hermano. ¿Para qué? Para que cambie los tiempos. Para esto vamos a tener que agrandar nuestro corazón. Porque nuestra mente va a estar, alcanzará. ¿No estará muy negra la cosa? ¿No será que, como dicen los asesores económicos, los estudiosos, los políticos y todos los que hablan hoy, ¿no será que vamos cuesta abajo? ¿No será que la cosa va a agravarse? Si nosotros abrimos la palabra de Dios y dice, en nosotros está la responsabilidad de que las cosas cambien, ¿a usted le despertará fe eso para que mañana esté orando? Yo espero que sí. Porque depende de nosotros. Ni del candidato a gobernador, ni del candidato a intendente, ni de la que venga para postularse de nada. Dice el Señor que la iglesia es la que hace la diferencia. Si nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas de forma natural, no vamos a sumergirnos en este desafío. Porque vamos a creer que tienen que acomodarse algunas cosas. Vamos a escuchar a este que dice, hay que dolarizar. El otro dice que hay que privatizar o qué sé yo qué, y el otro dice que hay que apostarle a qué sé yo, y algún otro dirá, pidamos otro préstamo. No sé cómo es que a nosotros en nuestra mente nos puede hacerse un rayito de esperanza y decir, sí, parecía razonable lo que decía este hombre, quizá eso necesitamos. Bueno, a nosotros el Señor nos enseña que lo que necesitamos es ganarnos el favor de Dios. ¿Sabe lo que necesitamos? Es que Dios abra los cielos. Que la iglesia compre el corazón de Dios. Porque esté en las condiciones que esté un territorio con el Señor sonriendo o con el rostro del Señor resplandeciendo sobre esa tierra, las cosas cambian. ¿Y qué provoca
que Dios se agrade de una tierra, de un lugar, de un espacio. Bueno, hay una oración que yo le he llamado la oración que cambia los tiempos. Una oración que al menos tiene dos pilares fundamentales: actitud y disciplina. ¿Qué dije? Actitud y disciplina. ¿Cuál es la oración que cambia los tiempos? La oración que al menos tiene estos dos pilares: actitud y disciplinas. Y disciplina. Hay 5 ingredientes que yo les voy a mostrar en la palabra de Dios a través del ejemplo de un hombre que consiguió cambiar los tiempos. Una sola persona. Figura en la palabra de Dios el ejemplo del profeta Daniel cambiando la historia para su nación a través de una oración. Oración que le agradó a Dios. El mismo Señor Jesús vino a conversar con él para decirle: me agradó. En el cielo sos muy amado, en el cielo sos respetado. Tu oración llegó al cielo desde que te dispusiste a orar de esta manera y yo he venido a traerte la respuesta. Una presencia de Dios en un ángel, en una figura humana. Por ahí los teólogos le dicen teofonía, pero era Dios mismo hablando con Daniel, trayendo la respuesta, porque supo orar con actitud y con disciplina y consiguió cambiar el tiempo para su nación. ¿Y qué es lo que encontramos en ese ejemplo? Que el mismo Dios al que nosotros oramos está esperando oraciones de su pueblo, que tengan actitud y disciplina y que confíen que el tiempo va a cambiar por la oración de la iglesia y no por el acierto de los que gobiernan. En el Evangelio de Mateo, el Señor enseña a los discípulos a orar. Usted se acuerda que el Señor les dice: ustedes cierren la puerta y oren. Entren en su cuarto, olvídense de todo el ruido de alrededor, concéntrense en mí, esa es la idea. Cerrada la puerta, oren en secreto a Dios. Y su Padre, que está en lo secreto, que está en ese lugar, te va a recompensar, te va a dar respuesta, te va a escuchar. Pero hay un momento en que el Señor, después que les enseñó, les pide: ayúdenme a orar. Vengan conmigo a orar. Es un tiempo difícil. Mi alma está muy triste. Quiero que me acompañen a orar. Necesito su respaldo. Vamos al consenso. Oremos en acuerdo. Necesito que mi alma sea sostenida por mi Padre, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Y los dejó orando. Se retiró a unos metros más allá y oraba al Padre y le decía: Padre, quisiera pasar este trago amargo. Y repetía su oración pidiéndole al Señor que le libre de lo que venía. Volvía a sus discípulos y ellos estaban echados panza abajo durmiendo. Y les decía: no me pueden acompañar a orar, necesito el respaldo de ustedes. Pónganse de rodillas, vamos, la actitud que necesito es una actitud de confianza, de valentía. ¿No pueden orar aunque sea una hora? Y les dijo esto: velad y orad, estén despiertos y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, ahí está nuestro problema. La carne es débil, porque ellos estaban cansados, porque ellos estaban tristes, porque ellos tenían un peso muy grande en sus espaldas, porque habían perdido un poco el ánimo, la confianza, ese ímpetu que los movía al principio, se estaban desinflando. Entonces, ¿quién gobernaba en ese momento el volante, las decisiones en los discípulos, en sus actitudes, en sus gestos, en sus respuestas? Era la carne. Y el Señor, sabiendo que tenemos esa dificultad, dejó esto en el Evangelio: velen y oren, estén despiertos. Depende de ustedes. El Espíritu hace compromiso, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es nuestro problema. Porque hoy les voy a decir, les voy a presentar la oración que cambia los tiempos. Es probable que su espíritu dentro suyo diga: che, qué bien, se me hizo la luz. Voy a orar como hemos aprendido, 3 veces al día, con actitud, con disciplina. Voy a sostener mi pacto, mi compromiso de oración. Pero entre semana nos va a pasar
que vamos a tener la batalla que tuvieron los discípulos. ¿Con quién? Con la carne. ¿Qué te va a proponer la carne? Bueno, no es necesario que lo hagas 3 veces. No es necesario que te arruines las rodillas. Podés orar acostado. Podés orar en el colectivo. Podés hacerle un WhatsApp al Señor. Y sin embargo, el Señor lo que nos enseñaba en el Getsemaní era una oración de agonía. Y quería que los discípulos participaran de ese sentir, una oración en la que se está entregando la vida. ¿Usted se va a animar a hacer esa oración de actitud valiente, de entrega, disciplinada? Bueno, ya va a notar que dentro suyo el Espíritu va a ir cobrando más espacio, va a ir ganando lugar, la carne se va a ir debilitando y usted va a perseverar en la oración. Y entonces su fe va a crecer y su expectativa de que las cosas cambien. Y con esa oración, así como lo hizo Daniel, conseguiremos que las cosas cambien. Nuestra historia puede cambiar en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra provincia y en nuestra nación. Lo dice la palabra de Dios y no lo digo yo. Si se humillare mi pueblo, el que invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro, se convierte a mí, yo lo voy a atender, lo voy a oír y voy a sanar su tierra. No va a sanar nuestra tierra un iluminado que sepa de economía, va a sanar nuestra tierra el Dios que nos va a dar de su favor, que nos va a dar de su bendición. Es Dios el que quiere y espera nuestra oración. ¿Sabe cómo dice el profeta Ezequiel? Dice, yo esperaba que al menos uno se venga aquí entre la tierra y el cielo a la oración y clame a mí en la brecha. Que al menos uno se ponga en la brecha para no destruir la tierra. Porque tenía que darle la espalda a causa de su pecado y eso iba a producir devastación. Y yo esperando y haciendo el aguante de misericordia, se agotó el tiempo. No hubo uno que fuera a orar para que se salvara ese territorio, para que la ciudad estuviera resguardada por el favor de Dios. ¿Por qué? Porque no entendieron el principio. Ese pueblo no lo entendió. En tiempo de Salomón, Dios le está diciendo lo mismo. Salomón, si llega a ser que por causa del pecado cae la mala, vienen los tiempos de miseria, vienen pestes, viene hambre, vienen enemigos, te llevan todo. Pero ustedes se convierten, se arrepienten y buscan mi rostro, las cosas, yo les aseguro, cambiarán. Yo los voy a sanar porque los voy a perdonar y les voy a dar mi favor. Solamente necesito que mi pueblo se humille y ore buscando mi rostro. Le dije que el ejemplo de Daniel es un ejemplo de actitud, ¿no es cierto? Y de disciplina. En el capítulo 6 le voy a mostrar esto. Capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 10. Pero le voy a contar la historia rapidito. Mire, le habían hecho una movida, una jugada a Daniel, sus enemigos, para limpiárselo. Daniel tenía dentro del palacio del rey donde él servía, tenía enemigos. Esos enemigos, por envidia, querían sacarlo de la posición en la que él estaba, porque era un hombre sabio, a quien los reyes le consultaban. Era un hombre que tenía autoridad y se manejaba mucho por el consejo de Daniel, desde Nabucodonosor hasta el último de los reyes persas que estuvieron en ese palacio. Entonces estos sabios, estos consejeros dijeron, para ocupar el lugar que tiene Daniel, vamos a tener que sacarlo con alguna mala jugada, porque si le buscamos un defecto no lo vamos a encontrar. Y le propusieron al rey, sabiendo de su disciplina de oración, ¿qué te parece, rey, si solamente se te pide a vos durante un buen tiempo que nadie ore a sus dioses? Porque vos sos importante, ¿no, rey? Vos sos como un dios, ¿no? Y el rey se entró a inflar, ¿no?
porque por ese lado lo tocaron, por el orgullo. Y dijo el rey, a ver, decime bien cómo es la propuesta completita que me está interesando. Que nadie le ore a ningún Dios, solamente que te pidan a vos, o no sos el rey. Sí, estamos de acuerdo, me parece bien. Nadie en todo el dominio de Babilonia, todo el imperio, va a orarle a ningún Dios. Solamente existe el rey como última palabra. Y ahora les leo, porque firmó un edicto el rey, hizo un decreto, salió la información y se publicó. Pero en el capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. A la hora que nosotros vemos las noticias, Daniel está orando. Y a la hora que nosotros decimos, tengo que almorzar y hacer la digestión y dormir la siestita, Daniel está orando. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como solía hacerlo siempre. ¿Qué era lo que Satanás buscaba dentro del palacio de Babilonia? El gobierno de la oscuridad, como siempre, y había levantado a estos hombres. Les perturbaba la oración. Sabe, hermano, yo me he dado cuenta que hay lugares en donde usted ora y se mueve el avispero, y hay gente que se enoja y no sabe qué es lo que le pasa. Mire, un día tenía yo escuchando una prédica en el celular, en mi lugar de trabajo, en un volumen que solamente yo escuchaba, y si alguien por ahí cerca escucharía un murmullo, ¿no? Y se acercó una compañera que estaba lejos y dijo, ¿por qué no bajás el volumen? ¿No ves que molestás? Lo dijo fuerte, y los que estaban alrededor, yo no había escuchado, ¿qué es lo que pasa? Y le digo, no sé, no me he dado cuenta que estaba muy fuerte, parece que molestó. Y enseguida, cuando conocí de qué se trataba la cosa, me di cuenta que había en esa palabra, había en ese volcar del Espíritu de Dios hacia los aires, una confrontación espiritual. Cuando uno ora, cuando uno alaba, cuando uno adora en un punto oscuro, hay revuelo, hermano. ¿Qué pasó con Daniel? Que Daniel oraba todos los días, 3 veces al día, y estaba en el medio de la gran Babilonia, que representa la maldad, el espíritu de este mundo, la rebelión contra Dios. Y las personas que sostenían ese sistema, embajadores de Satanás, percibían que algo no estaba bien en el palacio, que las cosas estaban comenzando a retroceder, que lo que probablemente Satanás quería hacer en aquel tiempo, la oración de Daniel lo estorbaba. Y le buscaron la vuelta por este lado, ni sabían por qué lo odiaban a Daniel, pero querían limpiárselo. ¿Y qué decía el edicto? Y sí, si alguno es sorprendido orándole a su Dios, va a tener que caer en el pozo de los leones, y los leones hambrientos no iban a dejarle un hueso sano. Ustedes conocen la historia, ¿no? Porque Daniel no dejó nunca de orar, y Dios lo sostuvo, cerrando la boca de cada uno de esos leones. Cuando el rey descubrió que todo el día había estado Daniel y toda la noche en compañía de los leones, protegido por el Señor a quien él oraba, dijo, estos han hecho trampa. Ahora quiero que ellos caigan al pozo de los leones. Y antes que llegaran al final del pozo, dice que ya tenían todos los huesos rotos. El poder de la oración. Y usted, hermano, quiero que aprenda la actitud y la disciplina de Daniel. ¿Para qué? Para que usted diga, yo voy a conseguir lo que Daniel conseguía con su oración. Usted tiene el mismo Dios. Dios espera que nosotros como Daniel vamos a ese lugar a favor de la tierra, por nuestra nación. Hemos estado cantando algo de esto, ¿no? Dios quiere que nuestras vidas cambien. Y voy a mostrarle los ingredientes de la oración de Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel, capítulo 9,
Lo que yo le decía, 5 ingredientes. ¿Por qué le digo la palabra ingredientes? ¿Qué son ingredientes? ¿Es para cocinar? ¿Se le agrega a qué? ¿A la olla? A la olla, por ejemplo, a la masa. Es para la cocina. Esta mañana no sé quién me daban respuestas muy espirituales de qué era ingrediente, ¿no? Pero yo estaba la Mica ahí que nos había hecho una tarta de ricota. Y le dije, decime los ingredientes, Mica, el otro día, no ahora. Y me da los ingredientes, ¿no? Azúcar. ¿Qué más tiene? Y ricota. ¿Qué tiene una tarta de ricota? Bueno, harina también, masa y qué sé yo. Fiambre, nada de eso, no. Entonces, ¿qué son los ingredientes de una oración que cambia los tiempos? Son aquellos elementos que va a llevar la oración que le van a causar al Señor una grata sensación de perfume que llega a su presencia. ¿Por qué les digo esto? Porque la oración es comparada con un incienso que se eleva como una especie de humo de algo que se está quemando y que tiene en sí una esencia que produce perfume y olor agradable delante de Dios. A Moisés el Señor le había ordenado quemar incienso y estaba enseñándole al pueblo que a él le parecía bien que se eleven oraciones con algunos ingredientes que le resultarían al Señor grato perfume. Oración sincera, oración de corazón, de alguien apasionado, de alguien que se quiere encontrar con Dios desesperadamente, como Moisés, que quería encontrarse cara a cara con el Señor y le rogaba cada día de su vida, déjame ver tu rostro, quiero entrar en tu presencia. Esa oración le caía bien al Señor. Había en el corazón del que ora con estos ingredientes, hay un deseo de apartar al Señor como la porción que desea para su vida. Privilegia el encuentro con Dios sobre todas las cosas. El incienso eran una serie de hierbas aromáticas, resina, aceite, que se ponían en una especie de tazón. Era como una ollita. Y ahí iban todos esos ingredientes que se les prendía fuego. Y el desprenderse de ese humo representa la oración. La Biblia nos enseña que en el cielo se recogen esas oraciones y se van poniendo en una especie de copa grande. Dios va juntando las oraciones que se elevan de esta manera. Así que quiero decirle que las oraciones que cambian los tiempos tienen ingredientes importantes que hacen sonreír a Dios. El Señor expresa su agrado, hace resplandecer su rostro. Eso quiere decir sonríe cuando recibe estas oraciones. Inclina su oído y entrega su favor. Daniel lo consiguió. Yo le voy a mostrar los ingredientes. ¿Ah? ¿Los quiere conocer? Daniel capítulo 9. El primero de los ingredientes, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. ¿Qué es lo que miró atentamente? La Biblia, la palabra de Dios, la ley del Señor, los pensamientos de Dios. Daniel quería saber qué pensaba Dios, qué ordenaba Dios, qué aconsejaba Dios, y por eso atentamente abría los libros de los profetas. No estaba el Nuevo Testamento, estaban los profetas, estaba la ley de Moisés, era la Biblia que tenían en ese tiempo. Nosotros tenemos ahora para leer atentamente más cantidad de libros y con más luz para conocer los tiempos. ¿Qué necesitamos nosotros? Conocimiento. Primer ingrediente, ¿qué necesita usted? Conocimiento. Señor, ¿qué debe llevar mi oración para que te resulte agradable? Yo quiero mover tu corazón, hallar tu favor, cambiar la historia. ¿Qué necesita mi oración? Sépalo, hermano, y si quiere anótelo. Conocimiento. ¿Qué había en Daniel? Una búsqueda de conocimiento. Daniel dice que atentamente miraba los libros, el número de años de que habló Jehová al profeta Jeremías, es el libro que estaba estudiando, el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Se estaban cumpliendo 70 años de su cautiverio. Y Daniel dijo, si yo le pido a Dios ahora que termine la desolación, ¿qué respuesta iré a tener? Si el profeta Jeremías ya había dicho, en 70 años se acaba el juicio. Entonces él dijo, voy a conseguir lo que Dios ha dicho en su palabra. Necesitaba conocer los tiempos de Dios. ¿Sabe que cuando uno conoce el carácter del Señor, cuando conoce las estrategias, los caminos, los tiempos de Dios, puede hacer las oraciones más contundentes y más efectivas? Yo le puedo dar un ejemplo. Si nosotros leemos que este mundo se va a acabar, ¿está en la Biblia eso? Está, ¿no es cierto? ¿Puedo pedirle a Dios, Señor, que nunca llegue el fin del mundo? Ten misericordia de mis hijos, mis nietos y mis tataranietos, así que no destruyas esta tierra por mis descendientes o por mí, porque en una de esas me cae en mi tiempo, ¿o no? ¿Cuándo puede venir el Señor? Rápido. En cualquier momento. Si ustedes están conociendo la palabra de Dios, podemos hacer oraciones correctas. Podemos decirle a Dios, por ejemplo, Señor, que no tenga yo ninguna tribulación. Señor, que no me venga ninguna aflicción. Si Él dice, en el mundo tendrás aflicciones. Lo que puedo orar es pedirle a Dios, Señor, dame la fe. Acompáñame, cubrime, guardame. En los momentos de tribulación, cuando las olas de las tormentas de la vida azoten mi vida, mi familia, guárdanos, Señor, como has prometido. Porque el Señor dijo así, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Puedo pedirle a Dios la victoria sobre la aflicción, la victoria sobre la tribulación, sobre el dolor y lo que sea que el mundo me proponga. Pero no puedo decirle, Señor, líbrame de la aflicción, porque Él me dijo, tendrás aflicción. No puedo orar lo que está fuera de su palabra, ¿me entiende? Daniel buscaba una oración que le cayera bien al Señor y por eso leía atentamente en el libro de los profetas la ley del Señor. No podemos orar lo que está fuera de su voluntad, lo que no son sus pensamientos. Necesitamos entonces, ¿qué? Primer ingrediente, conocimiento. Y el segundo, mire, en el versículo 3 dice, y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Cuando uno busca el rostro de alguien, lo que está buscando es una comunicación limpia. Yo no puedo hablar con... ¿Dónde dijiste, Raúl, que era la campaña? ¿Ya me contestaste, Raúl? Raúl, ¿dónde la campaña, Raúl? No sé si me ha contestado. Yo busco el rostro. ¿Dónde está Raúl? Raúl, ¿dónde la campaña? Villa Las Delicias. Sabes que ahí me comuniqué con él, pero de forma directa, muy limpia. Y habiendo un grupo de personas acá y habiendo ruidos de niños allá, yo en mi alma ya tengo bien claro porque escuché su voz. Sabes que vivimos en un tiempo de mucha contaminación auditiva y mucha contaminación visual. ¿Han visto carteles de propaganda política? Uno ya ni los mira, ¿no es cierto? Mire, va a haber tanta contaminación visual estos días que si uno escribe un texto bíblico grande, la gente va a creer que está atrás de eso está Jehová, o el otro, o la otra, o alguno, y no lo va a mirar por la cantidad de imágenes que hay, por la cantidad de ruido que hay. Oiga, es difícil cuando alguna vez entraron a la cancha de Boca. Yo no, ni voy a ir nunca, me parece. Pero por ahí ven las imágenes, ¿no? Los estadios. Hay estadios en Brasil inmensos y todos cantando. Imagínense tratar de conversar con alguien. Había ruido en todo tiempo, sobre todo dentro del alma del pueblo de Dios. Hay ruido, porque uno ha escuchado muchas voces y siguen retumbando. El dólar va a aumentar. ¿Qué otras voces tiene allá adentro?
Y este otro viejo que venga va a sacar el Banco Central. Y si los otros ganan, ¿cuánto ruido hay adentro de nosotros? Y pensando en cambiar los tiempos, todo ese ruido nos influye. Pero Daniel no escuchaba el ruido, no escuchaba al rey, no escuchaba a los consejeros del rey que lo odiaban. Dice, yo volví mi rostro a Jehová. Porque cuando uno mira la cara de alguien, la comunicación es limpia. Es limpia. Yo estoy mirándolo a Rodolfo y me concentro en él. Y puedo decirle, Rodolfo, fuiste al penal. Fuiste. ¿Cómo te fue? Bien. Ni sé si ustedes me están mirando, si alguien está diciendo qué le pasa al pastor. Estoy en él. ¿Qué es lo que dice Daniel en el versículo 3? Cuando yo conocí, cuando yo descubrí, volví mi rostro a Dios. No pensé más en la desolación, no pensé más en la inflación, no pensé más en la miseria en la que estamos. Yo volví mi rostro a Dios porque supe, oyendo de Dios, buscando su rostro, que la historia puede cambiar. Un ingrediente fundamental es la concentración, hermano, cuando usted va a orar. Por eso el Señor dice, entra en tu aposento y cierra la puerta. Si han puesto el televisor fuerte en tu casa, ponele, qué sé yo, tergopor a la puerta. O andá y desenchufales el televisor, cortale la luz, como hacía mi señora cuando era muy tarde, yo estaba viendo una película, un partido o algo. ¿Te va a venir a acostar? No, ya enseguida cuando termine la película. Y de repente se cortó la luz. ¿Qué pasó? ¿Te veniste a acostar? Sí, que se cortó la luz, le digo. Se cortó la luz y ella me había bajado la térmica. Nunca me dijo. Años pasaron que me dijo. ¿Eso me entiende? Y a mí me suena. Entonces era que el Señor me cortó la luz. Mire, hermanos, hay tanto ruido en la casa, en la televisión, en la calle. La oración que cambia los tiempos es una oración concentrada. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Moisés? Subí a la cumbre. A la cumbre. No quiero que estemos hablando a la mitad de la montaña. Si alguien viene con vos, no va a funcionar. No quiero a alguien en la ladera de la montaña, ni una oveja que diga, meh. Es entre vos y yo. Y Moisés subía a la cumbre. Porque ¿sabe lo que buscaba Moisés? El rostro de Dios. ¿Sabe que dejó 40 días unos 3 millones de indios que eran un problema? Eran 3 millones y eran un problema. Como nosotros. Eran gente como nosotros. Que se quejaba, que buscaba justicia, que estaba todo el tiempo llamando a Moisés. Y Moisés dijo, no puedo en este ruido tener una comunicación limpia con Dios. Necesito oír su voz. Subió a la cumbre porque Dios le ordenó que fuera allí limpito y nadie lo podía acompañar. Cuando vamos al cuarto de oración, hermanos, ni en nuestra mente tiene que quedar esa distracción de los problemas, de la gente, del trabajo, de la economía, de la enfermedad. Ir a buscar a Dios. Y ese ingrediente es un perfume delante del Señor, porque Él dice, es cierto, me está prefiriendo a mí. Están llorando los niños justo que vengo a orar. Ay, sonó el timbre, un vendedor, capaz que es mi suegra que viene a almorzar. Hay una señora que nos enseña a orar en una película que se llama Cuarto de Guerra, ¿la conoce? ¿Sabe dónde se mete a orar? En el ropero. Y la mamá parece que no está en la casa. O la abuela, no sé qué sería de la familia. Si la buscaban, no la encontraban. A Moisés no lo pudieron encontrar durante 40 días. Estuvo en la cumbre. ¿Y qué hizo Daniel? Dice, volví mi rostro al Señor. Ingrediente de concentración. No solamente supo que necesitaba conocimiento para orar, sino también que necesitaba poner al Señor en primer plano y eliminar la contaminación auditiva, visual, mental y concentrarse en el rostro de Dios. ¿Van dos? ¿Lo anotaron? Conocimiento, concentración o comunicación limpia, si quiere llamarle. Ya vamos todo con COVE. Conocimiento, concentración y ahora viene la confesión.
el más importante de todos los ingredientes, confesión. Eso está en el versículo 4, que dice, oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión. Si se olvida, diga co. Señor, ¿cómo era la oración que cambia los tiempos? Concentración, conocimiento, confesión. Hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Señor, estamos mal en la Argentina. Y no es tu culpa. No es que nos hayas descuidado. Nos diste una buena tierra. ¿O no? ¿Sabe que la gente que venía de Europa a la Argentina decía, en la Argentina jamás se va a pasar hambre? Por muy mal que le vaya a los gobiernos, en la Argentina siempre va a haber comida. Decían los españoles, los italianos que venían acá. Porque vieron lo que era esta tierra, hermanos. Y nosotros no sabemos todavía todo el provecho y el bien que hay acá. Pero cuando la tierra no está entregando su sustento y cuando la gente padece hambre a pesar de la riqueza, es porque hay pecado. Usted dice la corrupción, sí, la corrupción de los gobernantes. Pero Daniel está diciendo, hemos pecado. Y ese es un ingrediente muy importante de la oración, que nos hagamos cargo la iglesia. Porque quien debe clamarle a Dios es su pueblo. Ninguno de los que está proponiendo un sistema de gobierno, un plan económico, ha puesto en ninguno de sus ítems allí o sus artículos de gobierno, como se llame, orar 3 veces al día. Ninguno va a proponer ir a Dios. Ninguno va a decir en tal ministerio o vamos a levantar un espacio para que todos vayamos a buscar a Dios y encontrar su favor. Nadie, es una locura. ¿Quién lo va a hacer? Si se humillare mi pueblo, y el Señor espera la oración de su pueblo, no espera a Dios que confiesen pecado los gobernantes. Se van a estar justificando siempre. Para los de la derecha, ¿quién tiene la culpa? Los de la izquierda. Y para los de la izquierda, los de la derecha. Los que ahora están, ¿a quién acusan? A los que estuvieron. Los que estuvieron, ¿a quién acusan? A los que están. ¿Quién se va a hacer cargo, hermano? Diga yo. Porque si se humillare mi pueblo, el que invoca mi nombre. ¿O usted cree que Daniel había cometido todas esas iniquidades que él está confesando? ¿Era Daniel el que se había rebelado contra Dios para que estén en el cautiverio? Para que hubiese semejante desolación en su tierra, en su pueblo, que era para llorar, hermano. Porque cuando Esdras y Nehemías vieron la tierra y vieron la desolación, dice, lloraron amargamente. Con el riesgo de perder su vida, Nehemías lloraba y se angustiaba aún en presencia del rey. No se podía estar triste delante del rey, pero él, viendo cómo estaba su pueblo, lloraba. Ahora, yo entiendo que Daniel era un hombre justo, que encontraba favor de Dios, llegaba a la presencia de Dios, y no era él directamente el responsable. Los amigos que estaban con él eran muchachos justos, y había gente buena, pero él incluyó en el paquete a todo su pueblo y dijo, hemos pecado. La iglesia tiene que confesar y hacerse cargo, porque también somos responsables, hermanos. Muchas veces nos quejamos en lugar de orar, ¿o no? Tenemos que confesar no haber hecho nuestra tarea, haber liberado la zona, haber permitido que la langosta se coma la virtud de esta tierra. Nosotros hemos hecho impíamente. ¿Y qué es hacer impíamente? Darle la espalda a Dios. Porque también la carne es débil. Y queríamos ver el mundial. Y queríamos saber las noticias. Y nos metíamos en esto y en aquello. Y el ministerio de los santos, la oración, tuvo un lugar bastante pobre en la agenda de la iglesia. Así que hemos hecho impíamente. ¿Vamos a orar así? ¿Va a hacer confesión usted? Ya lleva las 3 cosas. Conocimiento. ¿Qué más era? Concentración. El rostro de Dios.
y confesión. Después que uno hace una confesión limpia, el Señor nos empieza a mirar de otra manera, porque ¿qué se consigue con la confesión? El perdón de Dios. Dios es fiel. Aquel que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. El que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Así que, hermano, confiésele a Dios que usted es responsable del estado de su familia. ¿Es usted responsable del estado de su familia? ¿O es su suegra, o es su esposo, o es el que me presentó a esta bruja de esposa? No, estoy hablando por los demás. ¿Qué dice? ¿Cómo uno puede pensar? ¿Quién tiene la culpa? Dijo Adán, es la mujer. Vos me diste esta mujer, vos tenés la culpa. Hermano, en esta confesión limpia conseguimos perdón. ¿No conviene ser sincero? La oración del incienso que le agrada a Dios es una oración sincera, es una oración de corazón abierto, es una oración en la que no se mete debajo de la alfombra nada. Se abre la boca, se abre el corazón y se dice, Señor, hemos hecho impíamente, nos hemos rebelado, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre nos habían advertido. Le hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. No les hemos hecho caso a los que nos hablaron de tu parte. Y así estamos, somos responsables. Entonces, hermano, estas son las oraciones que Dios espera. Cuando no hay conocimiento, el pueblo se pierde. Dice el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es malo. Cuando no nos concentramos en el Señor, perdemos la atención del Señor. Eso es muy malo. Y lo peor de todo es ignorar el pecado y no confesarlo. Confesar el pecado abre la ventana del cielo. Dice, abriré ventanas en los cielos. Sanaré su tierra. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo confiesa, si mi pueblo busca mi rostro, yo sanaré su tierra. Ningún otro iluminado, ningún plan de gobierno, ninguna idea de los economistas de avanzada, de los que vengan más estudiados. Es la humillación, es la confesión del pueblo de Dios. Y el último ingrediente es la petición. Porque le tiene que pedir a Dios, Señor, perdónanos y bendícenos. Entréganos tu favor. Yo le voy a leer algunos versículos, ya terminamos. El versículo 18 dice, inclina, Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiado en nuestra justicia, sino en tu mucha misericordia. Un poquito más arriba está pidiéndole, Señor, haz resplandecer tu rostro, danos tu misericordia. Así que con el perdón nosotros podemos pedirle a Dios su favor. ¿Qué vamos a pedirle a Dios? Favor. El favor de Dios significa que Dios, feliz con su pueblo, se acerca a nosotros, entrega su gracia y por esa presencia de Dios se produce un cambio en la historia. Conozco el testimonio de familias que cambiaron su historia. ¿Hay alguno aquí? Familias que cambiaron su historia. Y cambiaron su historia porque confesaron sus pecados y Dios vino a la casa. El Señor vino. Hermano, permítale al Señor llegar a su casa. Y confesemos por nuestra nación para que venga también a nuestra tierra, para que el Señor entre al palacio de gobierno, al Senado, les traiga luz, los ilumine. Necesitamos leyes que tengan que ver con la ley de Dios, que estén en el corazón del Señor, porque entonces habrá favor. Salmo capítulo 5, ya termino.
Salmos capítulo 5, voy a leerles el versículo, algunos versículos al principio, puede ser, y ya terminamos. Mire, Salmos capítulo 5 dice: escucha, Señor, escucha, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. No se atreva a repetir esto si no lo va a cumplir, ¿eh? Pero si usted tiene actitud y disciplina, dígale: Señor, de mañana me va a escuchar. Es el mejor momento. ¿Sabe por qué? Porque no hay ruido. A no ser que para usted la mañana sea a las 8. Bueno, a las 8 ya hay ruido. Ya está, hasta los pájaros están haciendo ruido. Un poco antes no hay tanto ruido. ¿Sí? ¿Cuándo es la mañana para usted? Bueno, ¿cuándo arranca? A las 5. Muy bien, José. A las 5. ¿Qué está diciendo? Bueno, disciplina. Si a usted le dicen que va a cambiar la historia, si hace una oración como la oración de Daniel, usted tiene que buscar al Señor de mañana. Yo no le voy a decir como el José que se levante a las 5. Ya te voy a ir a ver si estás. Puede ser, porque los mayores nos levantamos temprano. Ya tenemos la costumbre metida. Y los jóvenes, depende a qué hora se acuesten. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Versículo 12, porque tú, Jehová, bendecirás. Dígalo, tú, Señor, bendecirás. Tú, Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de favor. Esto es palabra de Dios. Tú, Señor, bendecirás al justo, que hace oraciones justas, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Le harás como un escudo de tu favor. Oirás mi voz temprano en la mañana. Hermano, haga esta disciplina. ¿Habrá respuesta de Dios? Dice, tú oirás. Termino, Daniel capítulo 10. Termino. ¿Por qué me fui? Daniel capítulo 10. Voy a leerles desde el versículo 12, que dice: vino el Señor a Daniel y le dijo: no temas. Escuche, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, desde el primer día que te humillaste en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Dios está hablando con Daniel y le dice: mirá, varón muy amado, como has dispuesto tu corazón y como te has presentado delante de mí, me cayó bien. Desde el primer día que te humillaste, así me caíste bien. Y fueron oídas tus palabras allá. Por causa de tus palabras, yo he venido. ¿Sabe quién está hablando? Dios. Vino antes un ángel y habló con Daniel. Y se presenta y le dice el nombre. En este momento está hablando con alguien superior. Es una representación de Dios en un ángel. Se llama teofonía. Podía ser el mismo Señor Jesús delante de Daniel. Usted no quiere que Dios venga y le diga: ¿te escuché? Acuérdese de estos ingredientes y sea disciplinado. Disciplina y actitud. Sostenga la disciplina. ¿Sí? La actitud valiente. No mire para los costados. El que va a orar de esta manera, no mire para los costados. Porque dice el Señor: no vas a ser digno de que te atienda. No va a ser digno de mí si esté poniendo la mano en el arado. Mira para acá, mira para allá o mira para atrás. Haga pacto con Dios, sosténgalo. Y vaya a hacer 3 veces al día a decirle: Señor, aquí vengo para que cambie la historia en mi familia. Porque en mi familia ya viste en las condiciones que estamos. Somos culpables. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, porque nosotros hemos conseguido esta distancia
esta fricción y este dolor que hay en nuestras relaciones. Yo soy culpable de no haber hecho mi parte como esposo, como esposa, como hijo. He sido rebelde, no honré a mi padre. Perdón, perdón, perdón. Cambia, Señor, la historia de aquí. Y aunque usted no escuche y vea la presencia de Dios, crea que fueron oídas sus palabras. Porque este Señor que atendió a Daniel es el mismo Señor que nosotros invocamos. No es otro. Es el Dios de este pueblo, pueblo santo. Es el Dios que nos envió a Jesús, a quien nosotros hemos aceptado como nuestro Señor. Dios, el Dios de Daniel es nuestro Dios. El Dios de Moisés es nuestro Dios. El Dios de Jeremías. El Dios de estos apóstoles que consiguieron el gran despertar y el avivamiento. ¿Sabe qué hay detrás de un avivamiento? Hay un cambio en la historia de un territorio. Cuando hay avivamiento, hermano, mejora todo en la nación. Todo cambia, la cultura, la economía, el arte. Vamos a buscar esto. Y es la iglesia la responsable. ¿Nos ponemos de pie? Quiero saber si hay alguien que dice, yo todavía no le entregué mi vida al Señor. No he conseguido que las cosas cambien y he venido a buscar a Dios. Quiero ofrecer una oración que cambie mi historia. La oración que te voy a ofrecer que hagas es una oración de entrega. Que ya la mayoría la han hecho, ¿no? ¿Sí? Ustedes le entregaron su vida al Señor. Pero hay gente que nos visita que por ahí no ha entregado su vida. Quiero invitarle a hacer la oración de entrega. Si hay alguna visita o alguien que nunca lo hizo, quiere hacer la oración de entrega, me levanta su mano y vamos a orar por usted. Que Dios me la bendiga. Así me gusta que se responda. Actitud. Porque hay que ser valiente para darle la vida al Señor. Y en esta oración le va a dar su vida. ¿Alguien más?